¿Qué tal? Saludo a todos, bienvenidos al segundo episodio del Archivo Sin Filtro de Pilati, esta vez dedicado a la maldición del clenbuterol, un artículo del año 2018 en el cual nos vamos a respaldar y al mismo tiempo lo estamos rescatando del archivo de ESPN porque toca un tema que en estos días va a tener influencia con algunos de los afectados de ese verdadero flagelo que ha vivido el deporte en general de México, debido precisamente a un mal que aparentemente continúa pero no afecta de igual manera a los deportistas, y es el consumo de la carne vacuna, carne que ha sido contaminada en cierta medida por el clenbuterol, utilizado para el engorde artificial de la carne de res. Todo eso es parte de una de las grandes problemáticas que tiene México y que ha afectado a varias generaciones de deportistas que han padecido precisamente los exámenes antidoping. En el año 2018 le tocó el turno a Canelo Álvarez, pero antes había sido el Terrible Morales, el Bandido Vargas, Luis Pantera Neri y otros más, como vamos a ver precisamente en este video. En el caso de Canelo Álvarez, él dio positivo en 2 exámenes realizados en febrero de ese año, en medio del campamento rumbo a su segunda pelea contra Gennady Golovkin, en la primera de las 3 peleas que cumplieron Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. La segunda pelea estaba prevista para mayo del 2018, debió ser cancelada porque el 18 de abril, efectivamente, la Comisión Atlética de Nevada sancionó a Canelo Álvarez con 6 meses de suspensión. Como ustedes recuerdan, Gennady Golovkin terminó peleando en mayo con Vanes Martirosyan y la revancha se dio en el mes de septiembre de ese año, que la ganó con cierta polémica, pero ganó Canelo Álvarez. Ese año, en definitiva, se produjeron algunos hechos interesantes, como fue la aparición en el panorama boxístico internacional de Jaime Munguía, un Jaime Munguía que increíblemente se vio beneficiado con el flagelo del clenbuterol. En cierta medida, el gran beneficiado por la maldición del clenbuterol, como lo veremos, fue precisamente Jaime Munguía, que pelea ahora en mayo contra Canelo Álvarez. Y también se dio una circunstancia previamente con el propio Luis Neri, que ahora regresa a Japón luego de haber sido sancionado. Y vean ustedes que todo eso estaba precisamente en este artículo que fue escrito en la expectativa si iba a ser sancionado o no Canelo Álvarez. Nosotros suponíamos que no. Sin embargo, había escrito una columna prácticamente casi que al mismo tiempo en esos días Dan Rafael, donde vaticinaba que de acuerdo con sus fuentes habría sanción, lo que efectivamente sucedió. Este artículo ustedes lo tienen aquí debajo, va a quedar el enlace en el escrito. Aclaro que esto fue previo a la sanción. La sanción fue el 18 de abril, este artículo fue del 27. Pero vean los casos previos al de Canelo, que en cierta medida a nivel internacional habían pasado desapercibidos, cosa que tomó estado público y realmente creó cierta conmoción noticiosa cuando precisamente fue Canelo el acusado de doping por causa del clenbuterol. Y vean lo que dice allí el artículo cada vez que se ha intentado justificar citando la ingestión de carne contaminada como un error involuntario, inevitablemente se toma como referencia inmediata a Eric el Terrible Morales, a Francisco Bandido Vargas y a Luis Pantera Neri. Los 3 mexicanos, los 3 recurrieron a la misma justificación y los 3, de una u otra manera, sufrieron y aparentemente sufren las consecuencias de un error involuntario. En el caso de Eric el Terrible Morales, se le detectó previo a su revancha contra Dani García por el doble cinturón ligero de la AMB y el Consejo Mundial de Boxeo, una pelea que fue realizada el 20 de octubre del 2012. En la primera pelea en marzo de ese año, la victoria había sido de García por decisión unánime y en la revancha García lo noqueó en 4 asaltos. Todo el tema del clenbuterol pudo tener influencia en las condiciones del Terrible, eso yo lo decía en el artículo, porque hay que aceptar que había presión bajo un clima anormal. Luego al Terrible se le aplicó una dura sanción, el que de todas maneras se retiró del boxeo luego de esa pelea contra Dani García. En el caso de Francisco Bandido Vargas, se vivió una historia parecida previo a la defensa de su cinturón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo ante Orlando Salido, pelea que finalizó con un polémico empate. En ese momento muchos vimos ganar a Salido. En esa pelea se notaron las marcas de la presión en el desempeño de Vargas.
algo que quizás le cobró factura en su siguiente pelea cuando fue derrotado por Miguel Berchelt, que le arrebató el título. Desde entonces, dice el artículo, esto fue, repito, esto es del año 2018, sostuvo una sola pelea que fue una victoria contra Stephen Smith, que abandonó debido a una lesión en el 9º asalto. El bandido desde su pelea con Salido mostró un gran deterioro boxístico, no sabemos cuánto de culpa tuvo en ello su positivo de clenbuterol, pero no se puede descartar la directa influencia. Eso es lo que decíamos en este artículo, digamos, reflexionábamos en ese artículo sobre lo que había influido el caso positivo de clenbuterol en el desempeño de un hombre como Bandido Vargas, que se le notó un deterioro en su boxeo. Quizás la presión existente pudo tener algo que ver precisamente en ese deterioro de su condición boxística. Y el caso más emblemático fue el de Luis Neri, previo a su pelea contra el japonés Shinsuke Yamanaka en Kioto, Japón, al que noqueó en 4 asaltos en agosto de 2017 y le arrebató el título gallo del CMB. En las pruebas previas le detectaron silpaterol, una sustancia similar al clenbuterol y también dado al ganado para aumentar su volumen. Como consecuencia de ese positivo, el Consejo Mundial de Boxeo no pudo determinar la existencia de intencionalidad y por ello ordenó una revancha inmediata. Como ustedes recuerdan, al pesaje de la misma, Neri llegó con notorio exceso de peso, todo terminó en escándalo, volvió a noquear a Yamanaka, pero fue acusado de conducta antideportiva y en una decisión unilateral fue suspendido de por vida para pelear en Japón, sanción que fue levantada en estos días. Neri estuvo en proceso para clarificar su culpabilidad o inocencia, no obstante después fue sancionado por el Consejo Mundial de Boxeo. Fue, digamos, afectado de una manera muy profunda. Luis Neri, su carrera en cierta medida se detuvo debido precisamente a lo que sucedió en Japón y obviamente cobró también trascendencia el tema del silpaterol, una sustancia similar al clenbuterol, como lo decíamos, utilizada para engordar el ganado vacuno, que le apareció en la sangre entonces y fue el caso previo al tema de Canelo Álvarez. Y vean ustedes, aquí está una de las razones por las cuales recurrimos a este artículo del archivo de Pilates Sin Filtro, y es el hecho que después de lo sucedido en 2018 con Canelo Álvarez, el Consejo Mundial de Boxeo unos meses después, en 2019, en enero de 2019, decidió un nuevo límite permitido de clenbuterol en la sangre de los atletas en los controles antidopajes de aquellas peleas bajo su supervisión. Esto debido, alegaban, a la cantidad de boxeadores que habían dado positivo por la sustancia. El Consejo Mundial de Boxeo con eso reconocía el aumento establecido también a principios de ese año por la Asociación Mundial Antidopaje, o sea, el caso de Canelo impulsó un cambio en los controles. Desde entonces no hemos al menos tenido noticias de casos tan emblemáticos y detonantes como el de Canelo Álvarez, como que lo que impulsó el Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial Antidopaje le han dado un giro a ese tipo de controles y como que el hecho de consumir carne contaminada ya no incide tanto en los deportistas, amén que de acuerdo con una información que pude obtener de un médico consultado, un reconocido médico de México al cual precisamente le hice una consulta vía WhatsApp sobre este tema, y él me decía de que el problema de la carne, por más que el gobierno alega de que ya no es un problema, el gobierno de México, sigue existiendo, no ha cambiado absolutamente nada, pero él me decía, es un médico que está en el área deportiva trabajando, de que los deportistas en general han tomado otro tipo de precauciones, han tomado noción de la trascendencia que tiene el tema y se cuidan de otra manera. No existe aquel descontrol en los meses previos, semanas previas a cualquier control antidopaje, entonces como que los profesionales han tomado en serio la amenaza del clenbuterol y por cuenta propia los deportistas han establecido sus propios códigos, sus propios procedimientos para evitar ser sancionados por el consumo de carne contaminada, como aparentemente fue lo que le sucedió a Canelo Álvarez y otros deportistas antes. En el caso de Canelo fue en 2018. Pero ¿cuál es el tema de todo esto?
es que en el mero presente todo esto puede cobrar trascendencia no por el tema del clenbuterol, sino por un lado por el tema de que Luis Pantera Neri está regresando a Japón y le están levantando la sanción. Todo lo del cipaterol con Luis Neri ocurrió precisamente en la primera pelea contra Yamanaka, la segunda fue la del escándalo y lo sancionaron de por vida, le levantaron y ahora está regresando en mayo a pelear nada menos que contra Naoya Inoue. Y unos días antes, 2 o 3 días antes, el 4 de mayo, estará Canelo Álvarez enfrentando a Jaime Munguía. ¿Dónde está la importancia de esa pelea? En que precisamente Munguía fue el gran beneficiado por el tema del clenbuterol. Como ustedes recuerdan, cuando sancionan a Canelo Álvarez, hubo necesidad de salir a buscar un rival de apuro para el mes de mayo, enfrentar a Gennady Golovkin, y Golovkin dijo que estaba de acuerdo en enfrentar a un Munguía poco conocido a nivel internacional, con una gran trayectoria dentro de México, pero que no había saltado todavía al plano mundial. Precisamente todo eso le dio visibilidad, lo puso en la vitrina, y de hecho Munguía repitió unas palabras que recogió ESPN en aquel momento, que son exactamente las mismas que tuvo ahora cuando fue elegido para pelear contra Canelo Álvarez, que era un honor para él enfrentar a Canelo Álvarez. En aquel momento dijo Munguía que se sentía honrado, que se sentía y le agradeció a ser elegido en cierta medida, mencionado por Gennady Golovkin, una pelea que no ocurrió porque la Comisión Atlética del Estado de Nevada no lo aprobó a Munguía por entender que estaba muy verde, que no estaba todavía para ir a una pelea de ese tipo. ¿Qué sucede? Termina Gennady Golovkin enfrentando a Vanes Martirosyan, pero se le da la oportunidad entonces de ir por un título a Jaime Munguía, y nada menos que contra Sadam Ali, que venía de vencer y retirar del boxeo a Miguel Ángel Cotto, tenía el título de la OMB de las 154 libras, en una gran actuación lo vence Jaime Munguía, se consagra como campeón y allí arranca entonces su carrera que termina ahora, precisamente, vean ustedes el círculo del destino que lo lleva a pelear contra Canelo Álvarez. Canelo Álvarez, que fue sancionado por el clenbuterol en 2018, le permitió la ventana aquella donde todos supimos de la vida a nivel internacional de Jaime Munguía, ese Jaime Munguía que en ese momento inició el camino que tenía como meta dentro de ese proyecto creado a su alrededor por parte de Golden Boy y de Sanford, de llegar precisamente a una pelea contra Canelo Álvarez que va a suceder ahora el 4 de mayo. Son las rutas que en definitiva parecen cosa del destino, pero en este caso fue fríamente calculado en el lado de Jaime Munguía, que aprovecharon muy bien la oportunidad, lo colocaron en un camino que fue como culebrero, porque fueron evitando a muchos rivales hasta conseguir aquella pelea del gran pago contra Canelo Álvarez, que va a suceder ahora el 4 de mayo. Y todo empezó con esto, con la maldición del clenbuterol.